voy a grabar otra parte más de esto porque es una pena que quede afuera tanto material. Y estaba hablando de los frutos yo, pero me voy a volver un segundo para atrás, vamos a decir un versículo para atrás, para ver el versículo 12, que dice así: esto es para ser mutuamente confortado por la fe que no es común a vosotros y a mí. Entonces yo estaba hablando en el versículo 11 y 12 que me quedó de eso de lo que es del fruto, que me gustaría hablar un poco más sobre esto, sobre lo que es es el fruto. Después ya cierro con el 13, 14 y el 15, que ya lo cierro. Pero me gustaría hablar un poco de esto, de estas verdades que él quería comunicar. Eh, Quizás podría estar hablando, vamos a decir, de una verdad, vamos a decir, alguna doctrina. ¿Y por qué pienso eso? ¿Por qué llego a eso yo? Porque si nosotros nos vamos a Efesios 4, versículo 15 en adelante, o voy a empezar mejor de versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la altura, la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, por la estratagema de hombre, o estrategia, si quieren decir de hombre, que son guiados por Satanás, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, a quien que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada ministerio, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces yo creo que esto que Pablo estaba hablando, de este don, era de comunicarle algún don espiritual para que ellos estuvieran creciéndolos. O sea, cuando Pablo va, o cuando uno va a compartir, yo cuando hablo por ahí, algunos lo ven y otros no lo ven. El hombre carnal no percibe lo que estoy hablando, el hombre espiritual entiende. Cuando hablo, aunque no lo entienda, uno le imparte un don espiritual a la persona, le da un don espiritual. En ese sentido compartimos un servicio mutuo, o sea, nos animamos mutuamente, somos confortados, fortalecidos, y la persona empieza a fortalecerse porque escucha la fe, la palabra, y por la fe viene el oír, o sea, ese fortalecimiento. Entonces ahí empieza la fe empieza a crecer. La fe necesita ser fortalecida, no solo ustedes sino yo también necesito mutuamente hablar de la palabra. Amiga, yo que voy a enseñar a hablar con Daniel, aunque no lo crea, con compartir conmigo la palabra, mi espíritu se regocija, porque yo hablo con personas y hablan, no, el trabajo, no, que esto, no, que allá, y eso como que uno los escucha, pero como que no hay comunión, no hay coinonía. Cuando yo hablo de Cristo, ya mi espíritu, yo me acerco a la persona, porque algo me atrae, me une a esa persona. Tengo una coinonía, tengo algo en común. Yo no juzgo a las personas, pero no tengo comunión con otros, porque no hay un mismo sentir. No podemos animarnos, o sea, en el sentido por medio de la fe. Y eso es lo que Pablo creo que hablaba acá del don. Y él lo explicó, se explicaba eso. Y eso yo quería explicarlo un poco más, para darle algún aliento espiritual, para ayudarlos a crecer fuertes en Jesucristo. Y él necesitaba la ayuda de ellos, comunicarles su fe y alentarlos a ellos, para que sean de mutua bendición. Bueno, con eso quería solamente hablar, porque no me dio tiempo de hablar de lo otro que estaba hablando, o sea, de los frutos del Espíritu, porque no me dio el tiempo. Así que voy a estar cerrando con los últimos versículos que Pablo está hablando acá, que dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto de mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, voy a cerrar con eso, el versículo 14 y el 15. Con eso cierro. Entonces Pablo se veía que como un deudor. ¿En deudor a qué? Un deudor al Señor Jesucristo. Nosotros si vamos a 1 de Corintios
en Primera de Corintios, vemos que Pablo era un deudor. Fíjese en Primera de Corintios 9, 16, 17, así, dice así: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, y porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, eso es. Y en otra parte Pablo, por allá en 2 Corintios 5:14, dice: hagamos lo que hagamos, no lo hagamos porque queremos, sino porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, nos constriñe sería nos domina, o sea, domina toda nuestra vida, porque tanto nos amó y se entregó a sí mismo, nosotros también. Ahora, no hacerlo de mala voluntad, porque acuérdense que Pablo le servía de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo en el Espíritu. Entonces trataba de hacerlo eso. Ahora, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero es hacerlo, y cuando lo hacemos, yo cuando predico, tengo que predicar otra vez. Si las personas no me van a escuchar, toda una semana estudiando, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuándo termina? Se extendió 15 minutos más. No, a mí no me importa, yo predico igual. Para que es la palabra, será. Uno tira y cae en terrenos diferentes. Alguno crecerá, otro no crecerá, pero yo lo tengo que hacer de buena voluntad. Y Pablo dice eso, debo hacerlo de buena voluntad. Ahora, fíjese que acá, que el auditorio, que a veces predicamos, a veces personas que son de diferente auditorio. Acá Pablo dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Él es deudor a todo. Si no entienden nada de lo que yo voy a hablar ahora, para cerrar, es así: el Evangelio es para todo, es para rico, para pobre, para inteligente. Lo que sucede es que está hablando de una lingüística cultural ahí en el sentido de lo que hablaba ahí. Se trata, vamos a decir, de los logros intelectuales. El sabio, que ha desarrollado más por la inteligencia, títulos, son más versados, tienen cosas. Yo tengo primaria, no tengo ni la secundaria, nada de eso. Porque como 1 Corintios 1, 26 al 29, Pablo dice así: 1 Corintios 1, 26 al 29. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ahí está la sabiduría. ¿Dónde dice la sabiduría? Justificación, santificación, redención. ¿Dónde está? En el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Por eso que Dios escogió lo vil, lo menos preciado. No significa que no se tienen que capacitar. Sí se deben capacitar. Pablo tenía mucho conocimiento, pero yo tengo que romper un poco de eso. Y bueno, y eso es lo que sucede. El Evangelio es para todo, para gentiles, para no gentiles, para el sabio, aquel que tiene logros intelectuales, que tiene muchas cosas pegadas en la pared, y ha desarrollado la inteligencia, la sabiduría de este mundo. Pero el Evangelio no deja aparte a las personas, vamos a decir, a los pobres, aquellos que no tienen conocimiento. El Evangelio es para todo. El Evangelio es para todo. Aquel que es inteligente, aquel que no puede discernir su mano izquierda de la derecha. Ahora Pablo estaba en deuda con Dios, porque Dios lo había llamado, acuérdese, Dios lo había llamado para que predicara a quién, a nosotros. Y Pedro a los judíos, a los de la circuncisión. Pablo a nosotros, la circuncisión. Era apóstol a nosotros. Estaba en deuda. Ahora estos judíos, él hablaba de los gentiles, no gentiles. Bueno, todo eso es una retórica helenística de esa época. Que se hablaba, en esa época estaban los griegos, que esto es un poco de historia. Hablaban los griegos, incluíamos los romanos. Esas personas que hablaban muy bien, vamos a decir la élite. La que están más consideradas, que es más sabio. El otro, viste como ese Santiago, lo miran de así: siéntate ahí abajo tú. Bueno, eso sucede a veces, que espero que no suceda dentro de nosotros, somos todos hermanos. Pero algunos se consideraban sabios, o sea, los cultos del mundo, los civilizados del mundo. Habían esos juicios humanos, pero eso es irrelevante para nosotros, especialmente para Dios. Porque el Evangelio, ante la presencia de Dios, todos están destituidos, tanto rico como pobre, inteligente como no inteligente, todos van al camino, o sea, a un lugar.
y hay un juicio. No importa si sabes mucho o no sabes poco. Por eso que el Evangelio debemos predicarlo todo. Yo me acuerdo que escuché, para ir cerrando, cuento una anécdota, que una persona lamentablemente de la Argentina, que iba a predicar un estadio de River acá, él decía que cómo le predicaba a los ricos, porque ellos tienen dinero, y hacía unos chistes para jóvenes, y cómo le predicábamos, y él tenía una estrategia más humanas para ganar a esa persona, porque un pobre dice, claro, no tiene, entonces le puedo... Yo me ponía a pensar, ¿cómo? Si el Evangelio no importa si tenés o no tenés dinero, sos un pobre espiritual. Si vos no reconoces tu pobreza espiritual, que estás destituido de la gloria de Dios, ese hombre no conoce el Evangelio, lamentablemente. De verdad no conoce el Evangelio para decir algo así. No podés decir qué estrategia de abuso. El Evangelio es lo mismo, es para todo, no lo podemos minimizar, o sea, reducir. Y es una pena, porque eso, entonces el Evangelio es en el sentido, es para toda persona está destituida. Si la persona no reconoce su pobreza espiritual, que hay un juicio, que no va en fe y arrepentimiento hacia Cristo y se vuelve de sus pecados, y no solo eso, que sino después toda su vida vive una vida de pecado, porque nadie va a ser de este lado del sol vivir una vida completa hasta cuando lleguemos allá, aunque Dios nos ve justo, nos ve santo en Cristo ahora. Pero el Evangelio es para todo, para ir cerrando, para griego, no griego. Los griegos eran los bárbaros, porque era un término despectivo que se acuñaba por los griegos, porque como no hablaban bien ellos la lengua cultural, le decían bárbaro, porque ellos cuando hablaban decían algo así como entonces ellos para burlarse decían, los bárbaros, decían, así se reían. Decían, uy, pasan todas esas cosas despectivas también pasan muchas veces. Cuando el que no tiene, el que no sabe, se burlan. Y espero que eso dentro de nosotros no pase. Y acordemos que el Evangelio, no tengamos miedo a quien le hablemos, sea quien sea. Porque esa persona está destituida de, vamos a decir, la presencia de Dios. Y hay que comunicarlos a todos. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, a cerrar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque en el día de hoy, Señor, vemos que Pablo aprovechaba bien, Señor, el tiempo que él tenía. Él tenía que viajar, pero él tenía metas, tenía sus metas para ir a viajar, y tenía unos propósitos, no hacía las cosas porque él quería, sino que buscaba hacer la voluntad de usted. Él oraba y le agradecía porque esa fe de ellos era manifiesta a la gente, él quería compartir. Y es así, amado Padre, a veces muchas personas, muchos hermanitos y muchas hermanitas dicen, ¿qué voy a compartir? Pues yo puedo asegurar, Padre, que muchos son, en este mundo de tinieblas, son como una luz que resplandece. Y esas personas que por ahí dicen, ¿yo qué voy a dar? Si yo no... muchas personas viven en tinieblas, y de verdad, el poco conocimiento que tienen por la gloria, el poder que usted le ha dado, son luces. Y yo, Señor, le pido que usted lo anime a estas personas que tienen, si tienen el Evangelio, como vamos a ver el domingo que viene, Padre, eso es poder. Y es poder. Eso tienen poder ellos. Tienen la llave para poder abrir, para sacarlo. Y le agradecemos porque Pablo tenía esos motivos para ir a Roma, buscaba hacer su voluntad, no era un tiempo que se guiaba porque él quería, tenía anhelo, porque quería comunicarle en don espiritual a ellos, quería ser confortado, él era humilde, él escuchaba al otro y quizás conocía y se reía porque lo que le estaba hablando con otra persona, Padre, él ya lo sabía, pero le gustaba escuchar a otra persona cómo estaba creciendo, y eso para nosotros es un regocijo. Para mí, cuando yo escucho a alguien y lo escucho, digo, ya sé, pero yo me regocijo como veo que esa persona va creciendo, amado Padre. Le pido por todas esas personas, Señor, que sigan siendo confirmados, que sigan habiendo más fruto. Le pido, Señor, que la mía, Señor, es mucho, hay pocos obreros, Señor, y el tiempo se acerca de la cosecha, Señor, y usted vendrá donde pondrá la paja y el trigo. Ayúdenos, Señor, a recoger aquellos, Señor, y a sembrar, porque sabemos, Señor, que vendrá un día del juicio, Señor, y por eso debemos anunciar el Evangelio y tocar las trompetas. Le damos gracias, Señor, por todo, y oramos por todo aquello que usted ya ha llamado antes de la fundación del mundo, Señor. En nombre del Señor Jesucristo decimos amén y amén. Amén.